Estamos en la casa del Señor y eso es de sumo gozo ver cómo la gente, aún en medio de la dificultad, en medio de los problemas, podríamos decir, podemos reconocer y entender esa palabra que no debemos de temer, porque Dios está con nosotros. Porque Dios está con nosotros en esta mañana, estamos aquí. Porque no tememos a las dificultades, sino que podemos ser obedientes y entender que Dios está con nosotros para ayudarnos. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Dios está con nosotros para ayudarnos. Y qué bonita esa palabra, la cual estuviera leyendo nuestra hermana en la parte devocional, que realmente nos llama a reflexionar, a que no debemos temer. Precisamente de eso se trata el tema de esta mañana. No debemos temer, tenemos que confiar en el Señor, enfrentar los retos que vengan por delante. Alabado sea el Señor. Estamos comenzando, amados hermanos, un nuevo año. Un nuevo año que estamos en los primeros días. Sabemos que vamos a enfrentar retos, situaciones, pero tenemos que confiar en el Señor. Hay muchas malas noticias en el mundo, al día a día, diario, y quizá tan pocas son aquellas noticias buenas. Pero déjeme decirle en esta mañana, amados hermanos, que la buena noticia del Señor nos la ha dicho en esta mañana. No tengan miedo, iglesia. Hermanos, no tengan miedo. Vamos a vencer. Vamos a salir airoso de cualquier situación que se pueda presentar en nuestra vida. Y yo les voy a pedir que busquen en su Biblia en el libro de Jueces. Y vamos a estar leyendo allí en el libro de Jueces, capítulo 7. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en ese libro. Y vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en esta mañana. O más bien, qué quiere el Señor seguir dándonos, porque ya ha comenzado. Desde el momento que comenzamos a prepararnos para llegar a la casa del Señor, Dios nos ha estado bendiciendo. Así que vamos a leer en el capítulo 7 de Jueces. Dice de la siguiente manera. Capítulo 7 de Jueces, verso 1. Amén. Capítulo 7 de Jueces, verso 1. Dice: levantándose pues de mañana Zorobabel, el cual es Gedeón, y toda al pueblo que estaba con él, acamparon junto al frente de Aroer, y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos al pueblo diciendo: quien tema, se entristezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas, y allí
te los probaré, y del que yo te diga, vaya contigo, irá. Y con más de cualquiera que yo no te diga, no vaya contigo, al tal que no irá. Alabado sea el Señor. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con la lengua, como lame el perro, a aquel pondrá aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre su rodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron llevado en el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre su rodilla para beber el agua. Alabado sea el Señor. Padre celestial, en estos momentos te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Señor amado, mira, mi corazón está delante de ti, oh Dios. Tu pueblo está también delante de ti esperando, Dios, una palabra de restauración, una palabra de aliento, una palabra que nos pueda dirigir y enfrentar cualquier situación sin tener temor de nada, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Le damos gracias a nuestro Dios. Saludamos a toda la iglesia, saludamos a todos aquellos que nos puedan ver a través de los distintos medios, y esperamos que el Señor en esta mañana pues nos hable y nos ministre acerca de esta palabra. En esta mañana, como acabamos de leer y estamos mirando en las pantallas, el tema es: no tenga miedo. No tenga miedo. ¿Cuánto en algún momento hemos tenido miedo? Todo, ¿verdad que sí? Podríamos decir sin excepción. Todo en algún momento hemos tenido que enfrentar el terrible miedo de hacer esto, de hacer aquello, de hacer lo otro, o de cumplir con una tarea que se nos ha encomendado. Y en la vida tenemos retos que tenemos que enfrentar cada día, cada momento, a cada instante. Y muchos de esos nos dan miedo, quizá porque pensamos que no tenemos la capacidad para nosotros hacer y desarrollar eso que se nos presenta. Pero el Señor, como nos ha dicho en esta mañana y nos seguirá diciendo durante todo el mensaje: no tenga miedo, yo estoy contigo, porque yo te ayudo. No tenga miedo, porque yo estoy contigo, y en los momentos que tú piensas que no hay fuerzas, en los momentos que tú piensas que ya no se puede, entonces es cuando Dios levanta tu mano y te dice: ánimo, que yo que te ayudo. ¿Cuánto pueden decirle al Señor: Señor, yo quiero tu ayuda? Dígaselo al Señor. Yo quiero tu fortaleza. Yo quiero que tú me guíes. Yo quiero que tú me mantengas de tal forma que yo no tenga temor a nada ni a nadie. Alabado sea el Señor. Fíjense que, yendo a la porción de la palabra en esta mañana, nos habla acerca de un hombre llamado Gedeón. Gedeón fue llamado por Dios en un momento de mucha dificultad que estaba enfrentando el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por su rebeldía, por no cumplir los mandatos y los preceptos de Dios, fue entregado por el mismo Dios por unos varios años a los madianitas y a otras
tribus y regiones. Sin embargo, podemos notar que en ese mismo Dios que entrega a su pueblo para que sea otra persona que lo estén atropellando, también llama a un hombre en un momento determinado, en este caso, el caso de Gedeón. Y dice la palabra que la gente había tenido que irse a la montaña, porque esta gente habían prácticamente invadido todo el terreno, todos los cultivos, y estaba pasando una gran necesidad el pueblo. Sin embargo, esta gente tenían que irse a la montaña y esconderse en cuevas. Cuando una persona tiene que entrarse en una cueva en su propio territorio, hermano Raúl, está difícil. Porque otras personas han venido y están invadiendo, están controlando todo lo que pueden hacer. Sin embargo, dice la palabra que esta gente venían y azotaban con todos los sembrados del pueblo de Israel. Venían, azotaban con todo. Llevaban su ganado, llevaban todas sus vacas y sus cosas, y todo lo que ellos sembraban eran destruidos. Y tenían un gran temor, porque eran gente muy poderosa. Sin embargo, en un momento dado, Dios llama a Gedeón. Dice la palabra que él estaba trillando. La gente en el campo allá le decíamos venteando, ¿verdad? Venteando las habichuelas. Cuando peleaban las habichuelas se juntaban, se apaleaban y después esa pajilla que hacían uno la llamaba ventear. El hermano Robert sabe mucho de eso. Y entonces para ventear, para trillar, había que estar al aire libre. No podía estar metido en la cueva. Alguien tenía que salir y trillar, tenía que ventear para poder tener un poco de grano y llevarlo a la cueva y comer. Y esa era la condición de Gedeón. Estaba allí como un guerrero con cierto temor, claro está, de que vinieran y lo azotaran y le quitaran el poco de alimento que estaba allí preparando para su familia. Era una situación bastante difícil. Era una situación de calamidad, de hambre, depresión, que es la misma que en estos tiempos estamos viviendo prácticamente. Quizás estamos comiendo a cada momento, quizás no tenemos que estar metidos en una cueva, pero hay un temor hasta de salir a la calle, que si me chocan, que si me contagio, que si la gripe, que si me atracan. Estamos viviendo en tiempos también parecidos. Sin embargo, se apodera el temor, se apodera el miedo de toda la sociedad, de todo el mundo. Pero mientras se apodera el miedo, se apodera el temor, siempre hay un remanente que está dispuesto a enfrentar las dificultades. Siempre hay un remanente que está dispuesto y disponible a enfrentar cualquier situación que puedan venir, sea de enfermedad, sea del enemigo que venga a atacarnos. Y muchas veces el mismo enemigo lo tenemos con nosotros mismos. Sin embargo, este hombre estaba allí en pies de lucha. El Señor en esta mañana le dice a la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, no tengan miedo, lo necesito en pies de lucha. Porque es un tiempo para avanzar, no es un tiempo para retroceder, no es un tiempo para mirar números de cuántos somos para hacer el trabajo, sino es un tiempo de decirle al Señor, yo estoy dispuesto, alabado sea el Señor. Que aún haya dificultad, aún haya temor, yo pueda depender totalmente de Dios. Dice la palabra que Dios llama a Gedeón y ya para el capítulo 7, cuando ya él tiene todo preparado para ir a enfrentar el campamento del enemigo. Sin embargo, había temor también en Gedeón. Hay temores muchas veces en nosotros como líderes. Hay temores en los pastores,
en los ancianos, en los diáconos, en todas las personas de la iglesia. Pero por encima de ese temor está el favor y la gracia de Dios. Por encima del temor que podamos tener está el propósito por la cual el Señor nos ha llamado. Y ese temor, ese miedo tiene que estar por debajo de los preceptos de nuestro Dios. Dice la palabra que tenía un gran ejército, Gedeón. Dice la palabra que tenía unos 32,000 hombres. 32,000. Son muchos, ¿verdad que sí? Son muchos. Es un ejército. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que el Señor le pareció que eso eran muchos. Y comenzó a quitarle. Y le dice, mira, dile al pueblo, dile a los oídos del pueblo que es un número muy grande para yo poner en mano aquel ejército. O sea, le estaba diciendo Dios que Dios estaba tan seguro que el número que tenía Gedeón era demasiado para lo que Dios iba a hacer con aquel pueblo, con aquel ejército que era sumamente gigante. Y Dios de 32 comienza a quitarle. Y le dice, mira, el que tenga temor, hermano Robert, el que tenga un poco de miedo, tiene la oportunidad de irse de madrugada a sus distintos lugares. Y dice la palabra que 22,000 de 32 se fueron al otro día. Se fueron a sus distintos lugares. ¿Cuántos quedaron? 10,000. ¿Podía Dios llevar el propósito a cabo con los 10,000? ¿Verdad que sí? ¿Lo podría hacer también con los 32,000? Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Dios estaba probando. Algunas veces nosotros nos enfocamos en la cantidad, en los números, de sumar y sumar y sumar. Pero ¿sabe qué? Hay un momento dado que hay que restar. Y usted diría, ¿cómo? Sí, hay un momento dado que hay que restar. En nuestra vida hay un momento dado que tenemos que restar. Eso quiere decir que cualquier cosa que sea de tropiezo para nosotros llegar y lograr el propósito de Dios, tenemos que restarlo. Eso fue lo que hizo Dios con Gedeón, ¿sí o no? Algunas veces tenemos que restar. Y cuando Dios reta, entonces lo que hace es que multiplica las fuerzas. ¿Es así o no es así? Cuando Dios resta en la suma, la resta en la matemática del Señor, restar es multiplicar. Alabado sea el Señor. ¿Ustedes lo pueden entender de esa manera? Para Gedeón, quitarle todos esos hombres era restarle fuerza. Pero no solamente se queda ahí. Dice que todavía quedaron 10 y el Señor se lo encontró ¿cómo? Se lo encontró mucho. Dice, mira, llévalo ahora al río. Llévalo al río. Alabado sea el Señor. Escuchen esto. Llévelo al río. Y lo que doblen su rodilla, lo que doblen, ¿qué es doblarse? Es doblen su rodilla para tomar el agua, lo pone aparte. Y los que tomen el agua y se la llevan a la boca y la laman como hacen los perros, lo pone aparte también. Dice que los que doblaron la rodilla eran ¿cuánto? Solamente se quedaron 300. 300 de 10,000, ¿cuántos se quedaron? ¿Cuántos? 300 quedaron de los 10,000. Entonces, quiere decir que los 300 fueron los que fueron aprobados por Dios. Porque ellos no se doblaron a coger el agua desde abajo, sino que cogieron el agua y hacia el frente, mirando hacia el frente,
saciaron la sed. ¿Qué quiere decir con todo esto? Yo puedo identificar que el Señor estaba diciéndole, hay que estar vigilantes. Dígale al que está a su lado, hay que estar vigilante. Alabado sea el Señor. No, dígale, no podemos perder de vista al enemigo. Dígale. Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué? Cuando uno hace así, y yo me voy a tomar un poco de esta agua, lo voy a hacer literalmente. Cuando yo me tomo esa agua, ¿qué hago? Levanto mi cabeza un poco, ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿verdad que sí? Pero si lo hago del piso, bajo mi mirada hacia el piso. Cuando miro hacia arriba, pierdo la visión del frente. Cuando miro hacia abajo, pierdo la visión también de lo que está al frente. Lo que nos está diciendo el Señor es que tenemos que estar pendientes a lo que está delante de cada uno de nosotros. Estar pendiente. Los que cogían el agua desde aquí lamiéndose, estaban tomando el agua, pero fijándose de dónde estaba el enemigo. Tenemos que tener muy pendiente y no perder de vista al enemigo, porque en cualquier momento se nos cuela. Alabado sea el Señor. Y esa era una enseñanza que el Señor le daba a Gedeón en ese momento. No es la cantidad, es la gente que estén dispuestos a enfrentar y estar pendiente del enemigo para poderlo derrotar. Alabado sea el Señor. Dice la palabra que solamente quedaron 300 y esos 300 fueron los que ya estaban listos para enfrentar el escuadrón, para enfrentar al enemigo. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos quieren ser de esos 300? Yo quiero ser de esos 300. Quizás todos queremos ser de esos 300 que estamos dispuestos. Pero ¿saben qué, hermanos? Los que se fueron por temor, ¿verdad que sí? Tuvieron miedo y uno el Señor los sacó. Algunos el Señor los sacó. Pero ¿sabe una cosa? Que dentro de lo que se quedaron, habían que tenían temor y tenían miedo. Y usted dice, ¿es verdad? Sí. El mismo Gedeón tenía miedo. Tenía miedo, tenía temor. ¿Y sabe qué? Tenía la promesa de Dios para hacer el cumplimiento de su palabra. Es tan así que cuando Dios lo llama, Él le dice, pero mira, yo te voy a poner a prueba, entonces te voy a poner una señal. Yo voy a enfrentar un pueblo gigante, pero yo necesito una señal tuya. Dice que cogió un vellón diría yo que como una alfombra dice de blanca. Dice, yo voy a poner un vellón y la voy a poner de un día para otro. Si en ese vellón, cuando yo vaya por la mañana, aparece el rocío, entonces yo voy a entender que tú me estás llamando. Esa era una señal. Gedeón estaba retando a Dios. Y al otro día pone el vellón, al día siguiente, allí estaba el rocío y en forma casi como de agua encima del vellón. Estaba el cumplimiento, estaba la respuesta de Dios allí. Estaba allí la respuesta de Dios. Estaba allí la respuesta de Dios hacia el llamado a Gedeón. Está ahí la respuesta de Dios al llamado de cada uno de nosotros para servir y ministrar. ¿O tenemos temor todavía? Gedeón vio la mano de Dios obrando.
Pero dice, voy a poner un poquito más a prueba, voy a pedir otra señal. Con el mismo vellón, hermano Raúl, voy a poner el vellón y al día siguiente, si el rocío que caiga moja la tierra y el vellón queda seco, entonces estoy consciente y es la confirmación de que tu llamado es real y que tú me vas a dirigir. Y cuando hace lo mismo, cuando recoge el vellón, toda la tierra mojada por el rocío y el vellón estaba seco. Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué? El propósito y el plan de Dios. Había propósito, había plan de Dios y Dios estaba respaldando el llamado que había hecho. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta mañana? Que Dios respalda el propósito y el llamado que Dios nos hace. Dios no nos ha llamado aquí a esta iglesia meramente para que nos sentemos en una silla. Nos ha llamado con un propósito. Y ese es el propósito de que nosotros enfrentemos el enemigo para quitarle las almas que se están perdiendo. Las almas se están perdiendo y nosotros muchas veces por lleno de temores, de que no puedo ir, de que si fulano, no. El Señor nos llama a enfrentar al enemigo para arrebatarle las almas. El pueblo de Israel estaba pasando por un momento crucial, un momento difícil. Probablemente en esta mañana muchos de nosotros estemos pasando un momento de dificultad. Pero desde la mañana el Señor nos ha dicho, no temas, porque yo estoy contigo. Y Gedeón en su interior tenía también temor, y por eso le preguntaba ahorita, ¿había temor en los que se habían quedado? Claro que sí. Mire lo que dice el verso 10. Si tiene temor, eso es el Señor hablándole a Gedeón en el verso 10. Si tiene temor de descender, baja con furia tu criado al campamento y oirás lo que hablan y entonces tu mano se esforzará. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Había un temor de bajar al campamento. Y el Señor le dije, mira, baja con un siervo que tenía. Baja hacia allá al campamento y va a escuchar lo que ellos están hablando. Uno de los del campamento había tenido un sueño y le explica lo que había acontecido. Mira, yo vi un sueño con un pan de cebada y le dice uno al otro, pero mira, eso lo que quiere decir es que Dios va a agarrar a la espada de Gedeón y nos va a destruir a todos nosotros. ¿Y sabe qué? Cuando Gedeón baja, escucha la conversación y el sueño, la interpretación de ellos y le dice, pero mira, el Señor quería que yo escuchara esto. Pero no solamente que escuchara eso, sino que viera todo lo que él se iba a enfrentar, porque dice que todos sus camellos, todo su ejército era grandísimo, eran grandes, pero dice la palabra que lo iba a esforzar. ¿A esforzar a qué? A tener más ánimo. Cuando él se levanta de ahí y viene al pueblo, dice la palabra que animó nuevamente al pueblo, dijo, vamos para allá en el nombre del Señor. Hay gente que necesita que alguien les anime. Nosotros muchas veces necesitamos que nos animen. No importa el tiempo que podamos tener en la iglesia. Necesitamos alguien que nos ayude como a arrancar, a despegar, porque la promesa de Dios se cumple. Y el propósito de Dios tenía que cumplirse. Dice la palabra que cuando ellos arrancaron para allá al campamento, dice, ustedes van a hacer lo que yo haga, le decía Gedeón. Lo que yo haga, ustedes van a hacer. Dice que lo dividió en 3 grupos, de 100 en 100. 300 eran.
Alabado sea el Señor. Dice la palabra que ellos no llevaban nada más que un cántaro, y dentro del cántaro una antorcha y sus trompetas. O sea, llevaban 3 cosas: cántaro, antorcha y trompeta. ¿Dónde está la espada para enfrentar al gigante? Alabado sea el Señor. ¿Dónde está la espada para enfrentar al enemigo? La espada del creyente es la palabra de Dios. La espada del creyente es la oración. La espada del creyente es la entrega. La espada del creyente es la búsqueda y una cercanía profunda con Dios. Alabado sea el Señor. 3 cosas: cántaro, antorcha y trompeta. Alabado sea el Señor. Repite esas 3 palabras. Diga: cántaro, antorcha y trompeta. Pero ¿sabe qué? ¿Cuántas manos uno tiene? 2. Gracias al Señor que nosotros tenemos 2, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Hay otros que no tienen ninguna. Nosotros tenemos las 2 manos. Aquella gente tenían sus 2 manos, yo puedo presumirlo así, ¿verdad que sí? Y tenían que llevar 3 cosas en la mano. Pero ¿sabe qué? Iba una dentro de la otra. Encima, dentro del tarro, allí iba encendida la antorcha. ¿Sabe por qué la antorcha iba adentro? Porque si ellos iban con esa antorcha desde lejos, el enemigo se iba a dar cuenta. Alabado sea el Señor. La antorcha iba ¿a dónde? Adentro. Otra razón lógica que yo le podría dar es porque con una mano llevaban la antorcha y el tarro podríamos decir, de barro, y en la otra mano llevaban la trompeta. ¿Dónde tú llevas tu trompeta? ¿Dónde tú llevas tu antorcha? Alabado sea el Señor. Con una mano llevaban la antorcha y el vaso, el paquete de barro, pero con la otra llevaban la trompeta. ¿Sabe por qué? Porque tenían que tocar la trompeta, y cuando llegaron allá, ¿qué hicieron? Dice la palabra que rompieron el cosa de barro, la base la rompieron. Cuando se rompe la base, ¿qué queda? Queda la antorcha encendida. Alabado sea el Señor. En esta mañana, ¿cómo está nuestra antorcha? Nuestra antorcha se entró en una parte cerrada y se apagó. Si uno coge una vela o cualquier cosa y la entra dentro de otra cosa y lo tapa, lo más probable es que se apague, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué? Esta antorcha permanecía encendida hasta el momento en que ellos llegaron al campamento y sonaron la trompeta y rompieron el cuerno, y allí entonces pudieron ver la luz. Y dice la palabra del Señor que aquella gente salieron corriendo como locos. Todo el ejército que había allí que enfrentar, solamente ellos apenas rompieron el tarro y tocaron la trompeta, toda aquella gente, el enemigo tuvo que salir corriendo, porque sonó la trompeta del Señor. Porque llegó la antorcha encendida de un pueblo que estaba con un propósito y el cumplimiento del llamado de Dios. No permita que tu antorcha se apague. No permita que tu antorcha se apague. No permita que tu trompeta de anunciar la buena nueva de salvación se apague. No lo permita. ¿Por qué? Porque cuando se agote eso, entonces estamos diciendo que está en peligro aún más la persona que está en opresión. Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué? Porque la luz representa a Cristo. Alabado sea el Señor. Y la trompeta también nos puede representar a nosotros, anunciando la buena nueva de salvación.
Y precisamente a eso el Señor nos ha llamado y nos invita a mantenernos firmes, a mantenernos reconociendo que quien nos llama es el Señor. Y si Él nos llama, Él también nos respalda. Si Él nos llama, Él también nos va a dirigir. No importa si es con 32,000, si es con 10,000, si es con 300. Lo importante es que debemos y contamos con el apoyo de nuestro Señor Jesucristo para vencer. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia estamos pasando por una transición pastoral. Una transición pastoral. Y realmente no sabemos cuánto Dios le está tocando, le está llamando, le está ministrando. Quizá muchas veces el temor de enfrentar, el temor de hacer tal cosa, el temor al llamamiento que Dios nos hace, quizás se hace fuerte. Alabado sea el Señor. Pero déjeme decirle, iglesia, en esta mañana, que aún haya temor, vamos a ponerle señal al Señor. Y Él ha de cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Él ha de cumplir su propósito en nuestras vidas. Y no importa cuántos sean, como decía, lo importante es que no falte la unción y la gracia de Dios en el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. ¿Cuántos temores enfrentamos? Temor quizá de formar una familia, temor de emprender un negocio, temor quizá de ir a una iglesia. ¿Cuántos temores enfrentamos? Pero ¿sabe qué? Siempre hay que hacer un esfuerzo. Y el mayor esfuerzo que podemos hacer es decirle: heme aquí, Señor, estoy dispuesto. Gedeón tenía sus temores, pero él le dice: ponme señal. Te voy a poner señal. Me la cumples. Yo entiendo que tú me llamas y que tú me respaldas. Alabado sea el Señor. Inclinen su rostro, hermanos. Amante Dios Padre Celestial, oh Dios. Gracias, Señor amado, porque tú nos llamas y nos invitas, Señor amado, aleluya, al compromiso, Dios. Tú querías establecer una relación grande con tu pueblo que estaba destruido, Dios. Pero necesitaba alguien que se levantara como líder, que pudiera decir: aún en medio de mis temores, yo estoy dispuesto, yo estoy disponible. Padre Celestial, en esta mañana tú nos has hablado, yo lo entiendo de esa manera, que tú nos has ministrado. Y nos dice en esta mañana que no tengamos temor, porque tú estás con nosotros, Dios. Tú estarás al frente de la batalla, oh Dios. Padre Celestial, que aunque contra nosotros se levante guerra, nosotros estaremos confiados, porque tú, Señor amado, pelearás por nosotros. De la misma manera que aquellos hombres solamente tuvieron que romper, Señor, aquel cántaro, y allí estaba su antorcha encendida, y tocar las arpas, Señor amado, tocar la trompeta. Solamente con eso fue suficiente para que un ejército tan numeroso, tan poderoso, tuviera que salir corriendo. Porque es que ante ti, Señor amado, aleluya, no hay nada que pueda prevalecer. Por eso en esta mañana tu iglesia se mantiene en pie de lucha, oh Dios.
Oh Padre Celestial, y te decimos aún en los momentos de dificultad, en momentos, Señor, de crisis, nosotros vamos a permanecer confiados en ti, oh Dios, porque tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor amado. Padre, gracias, Señor. En estos momentos, Dios, yo te pido, Señor amado, que seas tú fortaleciendo esta iglesia. Que seas tú afirmándonos, Señor amado, aleluya. Que seas tú, Señor amado, dándonos fuerzas nuevas, Señor. Y que sobre todas las cosas podamos tener nuestros oídos prestos a escuchar tu voz cuando tú nos llames. Gedeón supo escuchar tu voz y por eso tuvo la victoria, Señor. Nosotros queremos tener la victoria, por lo tanto queremos seguir escuchando tu voz cada día, Señor, y ser obediente a ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, bendícenos a cada uno de nosotros y ayúdanos siempre a permanecer fieles al llamado que tú has hecho a cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.